Listo, vamos a continuar. Hoy vamos a hacer una revisión de lo que es el pacto de la antorcha, de este cumplimiento de lo que el Señor prometió y cómo se cumplió. Así que vamos a hacer un resumen de esta parte, de ese cumplimiento de parte de nuestro Dios. Quiero empezar con Mateo 5:18, en la versión para los hebreos. Dice: si así es, os digo que hasta que no pasen los cielos y la tierra, no pasarán ni siquiera un yud ni una apóstrofe de la Torá, no hasta que todo lo que tiene que suceder haya sucedido. Y en la otra versión dice: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y esas son palabras de Jesús, precisamente cuando él mismo afirma que toda la palabra de Dios se cumple a cabalidad. Y eso es parte de lo que hoy vamos a repasar. Por eso esta canción de promesas, porque todo lo que el Señor ha prometido en su palabra, simplemente tenemos la certeza de que se cumple. ¿Y por qué tenemos la certeza? Porque precisamente a través de la historia Dios ha cumplido todo lo que ha prometido. Y si siempre lo ha cumplido, pues no tiene por qué dejar de cumplir en el presente ni en el futuro. Y para eso todo esto nos enseña, y he dejado estas evidencias por escrito para que podamos aumentar nuestra fe. Es fundamental la fe, y creo que cada día que vemos el cumplimiento de promesas, lógicamente nuestra fe crece, y eso es lo que Él desea. ¿Por qué? Porque, como dice en Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Así que, como hemos revisado a través de todo el libro de Romanos también, a través de toda la travesía por el desierto, Dios lo único que nos pide siempre es que le creamos, que confiemos en Él, que tengamos la certeza y la seguridad, así no lo veamos, como decía la canción, y simplemente confiar en Él. Creo que es de las cosas que todos los días luchamos contra eso. Muchas veces decimos: sí, Dios existe, pero en medio de las dificultades nos entran las dudas, nos entran los temores, la falta de confianza, y eso sencillamente es falta de fe. Así que Él nos pide es que tengamos fe, porque sin fe no podemos agradarlo. Y aquí vamos a revisar lo que Él cumplió, sus promesas o el pacto que hizo con Abraham. Precisamente ayer hablábamos de eso, de que el Señor mantiene la salvación a su pueblo y mantiene esa segunda oportunidad gracias a lo que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, que es parte del pacto de la antorcha, que se refiere en Génesis 15, que básicamente es el centro de nuestro estudio. Y primero que todo le prometió, ante toda posibilidad natural, de que iba a tener una descendencia, que iban a haber herederos de parte de él. Y esto lo menciona en Génesis 15, del 1 al 6. Vamos a repasar este pasaje donde el Señor le promete a Abraham que iba a haber descendencia. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. E insistió Abraham: mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero he aquí la palabra de Jehová a él. He aquí la palabra de Jehová a él, diciendo: no te heredará sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo: observa ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es la gran promesa que empieza en este pacto que Dios establece con Abraham, a afirmarle, asegurarle que iba a tener una gran descendencia. Como decía, si podemos contar el número de estrellas que hasta la fecha no se ha podido contar, así será la descendencia, y así ha sido la descendencia de Abraham. Vemos esa parte ya cumplida entre todos los judíos que hay alrededor del mundo y que ha habido a través de la historia, y son descendientes de Abraham, así como el Señor lo prometió, en contra, como digo, de toda posibilidad natural que a esta edad pudiera tener hijos. Y lo confirma en Génesis 21, del 1 al 7, cuando dice: y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara según había hablado. Sara pues concibió, y para el tiempo señalado que Elohim le había hablado, dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y Abraham llamó por nombre al hijo que le había nacido, el cual Sara le había parido, Isaac. Y cuando tenía 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Elohim le había ordenado, y era Abraham de 100 años, cuando le nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara: Elohim me ha hecho reír, todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he dado a luz un hijo en su vejez. Y sí, produce, como les decía en alguna oportunidad, parece un chiste, parece de risa, que ver a una mujer ya anciana amamantando, y pues lógicamente que a la edad de 100 años pudiera llegar a concebir un hijo de Abraham. Pero así es el tipo de cosas que hace el Señor. Cuando las cosas naturales no funcionan, las cosas sobrenaturales empiezan a funcionar. Y eso es algo que tenemos que tener claro en toda circunstancia. Cuando vemos que las posibilidades normales dejan de existir, ahí es cuando empieza Dios a obrar, a mostrar su grandeza y su poder y lo sobrenatural. Así que esta fue la primera promesa que Dios le hizo a Abraham, y la primera que vemos aquí cómo se cumple en la vida de Abraham. La segunda parte que le promete es la longevidad de su vida. Sabemos que ya él andaba anciano cuando Dios le hace este pacto con él, y de todos modos le dice que va a vivir muchos días, como lo dice en Génesis 15:15. Dice: y tú te reunirás con tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y precisamente cuando habla en buena vejez es porque va a vivir muchos años, y el Señor tenía un gran proyecto con Abraham, y que viviera muchos años, y como dice, que muriera con todas las cosas según el propósito del Señor, todas las cosas realizadas. Vemos el cumplimiento también en el Génesis 25, 7, 8. Dice: y los días de los años que vivió Abraham fueron 175 años. Expiró pues Abraham y murió en florida vejez, anciano y satisfecho. Cuando dice satisfecho, precisamente es porque logró todos sus propósitos, pudo vivir y ver las promesas que Dios había realizado. Ya su hijo Isaac tendría 75 años entonces, y pudo ver su nieto también cuando tenía alrededor de 15 años, por lo menos, cuando Abraham falleció. Entonces vemos cómo el Señor le cumple también ante de pronto la poca probabilidad de que fueran a vivir todavía casi 100 años que duró del momento que le habló la primera vez a este momento, y pudo ver sus hijos y sus nietos con buena satisfacción de todo, de haber cumplido. También hay un cumplimiento en relación a los descendientes de Abraham, y vamos a revisarlo. Empieza también en el versículo 13 del Génesis 15. Y dijo Abraham: sabe por cierto que tu simiente será forastera y una tierra no suya, y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Después de haberle prometido que
iba a tener descendencia, que iba a vivir muchos años, pues le dice, tus descendientes van a ser esclavos. Y son promesas que a veces no desearíamos conocer, no nos gustan esas malas noticias, pero el Señor de todos modos tenía un propósito con todo esto y le dice que esto va a suceder con sus descendientes que van a ser esclavos. Y creo que a nadie nos agrada que nuestros hijos o nietos o bisnietos puedan llegar algún día a ser esclavos, pero como les decía, todo es parte del plan del Señor y Él lo profetizó con anterioridad y les dijo que iban a estar 400 años. En Éxodo 12:40 nos confirma lo que la realización de esta promesa. Dice, el peregrinaje de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue 430 años. Ya hablamos de eso en su oportunidad. En Éxodo 2:23 dice, después de muchos días sucedió que el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron. Por causa de la esclavitud su clamor subió delante de Jah Elohim y oyó Elohim su gemido y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel y Elohim los reconoció. Vemos aquí como no era que se hubiera olvidado de ellos, simplemente oyó su voz, los llevó al extremo. Precisamente sabemos que en parte se ha enfriado esa relación de los descendientes de esas generaciones que fueron enfriándose, y que pasa con todos los descendientes después de alguien que ha sido fiel. Y el Señor permite que ellos clamen a Él y le imploren para que los regrese a la tierra que les había prometido. Y esto ya el Señor sabía lo que iba a suceder y por eso lo había profetizado de esta manera. Éxodo 6:5-6 dice, y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel a quienes los egipcios hacen servir y he recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel que yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Entonces, como había profetizado también el Señor, iba a castigar al pueblo que había esclavizado eso. Son cosas que el Señor permite, los utiliza en cierta manera. Este pueblo pagano que el Señor permitió que esclavizara a su pueblo. Como les decíamos inicialmente, los recibieron con agrado, fueron una relación cordial en un inicio, pero después los esclavizó. Y en Génesis 15:14 nos dice, pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. Y eso también va en contra de las posibilidades naturales que un pueblo esclavo salga con la riqueza del amo. Pero el Señor insistió en esto de que les iba a pagar todo el tiempo que habían estado ahí. Es una forma de compensar sus trabajos y es una forma de darle salario a todos los años que estuvieron en esclavitud, estos 400 años que estuvieron allí, y era una forma de restaurarles también en lo económico, lo que habían producido para la nación de Egipto. En Éxodo 11:2 viene la confirmación, dice, habla ahora a oídos del pueblo para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina, utensilios de plata y utensilios de oro. Esta palabra que dice, habla ahora a los oídos, es una palabra que básicamente implica que deben ser obedientes a este mandato. Uno se puede imaginar un esclavo pidiéndole a los amos que le den las cosas que le pidan, las cosas, pero el Señor los había llevado a un extremo que ellos habían entendido que por tenerlos a estas personas como esclavas estaban sufriendo de todas las plagas. Y el deseo en ese momento de ellos era que se fueran rápido ahí y también aceptaron entregarles sus riquezas con tal que se fuera este pueblo hebreo
y fue parte del plan del Señor, como les decía, para restaurarle en lo económico también todos sus servicios que habían tenido ante este pueblo pagano. Y nos dice Éxodo 12, 35, 36, y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés, y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales les dieron lo que pidieron, y así despojaron a los egipcios. Y esto es, como les digo, completamente antinatural, pero son cosas que el Señor, si lo había prometido, simplemente lo cumplía. Y es una promesa que tardó en cumplirse 636 años. Y hago esta anotación porque a veces creo que se nos olvida el tiempo que puede pasar una promesa y somos muy dados a querer ver resultados rápidos. Pero el Señor, como digo, a Él no se le olvida nada y todo lo que promete lo cumple. Así que después de 636 años se cumple esta parte del pacto, de la promesa, donde ellos salen con todas las riquezas del pueblo de Egipto. Y también se cumple lo que dicen Proverbios 13:22. La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Y podemos ver aquí toda la concordancia que hay en toda la palabra y son cosas que en los proverbios se menciona como recordatorio no solamente a esto, sino en general en la vida. Dios nos da la promesa que el hombre justo dejará riquezas a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, pero simplemente al hombre no justo o al necio, precisamente le quitará por sus ganancias mala vida y se las dará a los suyos. Y esto fue básicamente también lo que sucedió con el pueblo de Israel, que se llevó todo de los egipcios. Vamos a mirar qué pasó con este dinero y para que tengamos una idea de la magnitud de lo que se llevaron. No fueron simplemente unas joyitas que tenían en las casas. Sabemos que en el medio del desierto no hay ni minas ni nada para que ellos recogieran algún tipo de metal o plata o oro. Esto fue lo que se llevaron de la tierra donde estuvieron esclavos y lo que hicieron que gran parte de este tesoro era hacer el tabernáculo o la casa del Señor. Y dice en Éxodo 38, 24, 28, el pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro que sumaron un total de 994 kilos, calculando según el peso del ciclo del santuario. Este oro se usó en todo el tabernáculo. Toda la comunidad de Israel dio 3.420 kilos de plata, calculando según el peso del ciclo del santuario. Esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo. El impuesto era de una beca que equivale a medio ciclo, según el peso del ciclo del santuario. Recaudaron el impuesto de los 603.550 hombres que ya habían cumplido 20 años de edad, para construir las 100 bases para los soportes de las paredes del santuario y los postes que sostenían la cortina interior. Se necesitaron 3.400 kilos de plata, es decir, unos 34 kilos por cada base. Los 20 kilos de plata restantes se usaron para hacer los ganchos y los anillos y para recubrir los capiteles de los postes. Y esto no simplemente lo menciono para, veamos la magnitud de las toneladas que se llevaron de plata y de oro estas familias que estuvieron esclavizadas. Así que el Señor, como vemos, cumple con mucho detalle y con creces todo lo que les había prometido, que se iban a llevar, iban a salir con muchos bienes de parte del tiempo de esclavitud. Después les promete que van a poseer, estos israelitas iban a poseer la tierra de Canaán y vivirían en ella. Y esto es parte de este pacto de la antorcha en los versículos 18 y 21. En aquel día concertó Jehová pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates,
tierra del Kenita, del Ceneceo, del Cadmoneo, del Eteo, del Fereceo, del Refaíta, del Amorreo, del Cananeo, del Gergeseo y del Jebuseo. Esta fue la promesa que el Señor los iba a restaurar esta tierra a pesar de que iban a estar ocupadas por otras personas cuando ellos regresaran de Egipto. Y esto vemos el cumplimiento en Josué 21, 43, 45. De esta manera dijo Jehová a Israel y a toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y ellos tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había prometido con juramento a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, sino que Jehová entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de todas las buenas cosas que Jehová había hablado a la casa de Israel, y todo se cumplió. Y creo que vale la pena resaltar ese todo, ponerlo en mayúscula, porque el Señor, como decíamos al principio y como lo dijo el propio Jesús, se cumple toda tilde, toda apóstrofe, toda palabra, se cumple de parte del Señor con plena exactitud. Así que eso nos debe dar gozo. Y uno diría, pero bueno, esta gente entró a la tierra, como digo, entró a luchar. Inicialmente uno ve que no toman toda la posesión, parte de su desobediencia, de su incredulidad. Les tocó dar vueltas en el desierto, se tardaron en recibir esta promesa inicialmente, pero ya con Josué toman gran parte de este territorio, y sin embargo queda faltando, pero porque ellos no lo tomaron. Cuando uno ve la historia después, en Primera de Reyes 4:21, hasta el tiempo del rey Salomón, dice, gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. Y vemos aquí que estos territorios que estamos aquí observando en el mapa fueron obtenidos por el rey David y algunos por el propio Salomón en la parte del norte. Así que uno diría, simplemente por qué no se dio su inicio, simplemente porque el mismo pueblo no lo quiso tomar. Dudaron, desconfiaron, pero al final la palabra de Dios se cumple a través de los años o de los siglos muchas veces, pero todo se basa, a veces, la tardanza del cumplimiento de estas promesas por la falta de fe del pueblo, simplemente que no quisieron tomar ese territorio, o se distrajeron o se desviaron del camino, pero simplemente el Señor les había prometido esta tierra y tarde o temprano iban a poseerla. En Josué, esto es parte de lo que les decía, esto es parte de lo que tomó el rey Salomón al final, también les pertenecía, y aquí vemos cómo se cumple la palabra del Señor. En Josué 23:14 dice, dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón ustedes saben que cada promesa del Señor, su Dios, se ha cumplido. Ni una sola ha fallado, pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. Los destruirá hasta eliminarlos por completo de esta buena tierra que les ha dado. Si rompen el pacto del Señor, su Dios, al adorar y a servir a otros dioses, su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerán de la buena tierra que les ha dado. Y aquí creo que se resume en buena parte lo que sucede a toda la humanidad. Dios promete cosas grandiosas, pero también nosotros somos los que fallamos, incumplimos y nos hacemos que las promesas se tarden o que se deshagan por un tiempo, como vemos acá. El Señor sigue sus propósitos, sigue sus planes con una generación o con otra. La historia continúa, pero desafortunadamente somos necios, somos infieles y las cosas se van diluyendo en el camino en contra de la voluntad de Dios. Así que como en Josué nos dice, el Señor cumplió toda su parte, pero el pueblo sencillamente, rápidamente se olvida de la fidelidad del Señor y lo traiciona y se va a adorar a otros dioses buscando seguramente cosas rápidas o cosas fáciles.
En el Salmo 105, 42 nos dice, pues recordó la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham. Así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría, a sus escogidos con gozo. Les dio las tierras de las naciones paganas y cosecharon cultivos que otros habían sembrado. Todo eso sucedió para que siguieran los decretos del Señor y obedecieran sus enseñanzas. Alabado sea el Señor.